San Martín de la Vega, al lado de Madrid. Hemos venido a visitar una de las principales plantas de destrucción confidencial de documentación de España. Un camión llega con los contenedores precintados que ha recogido en diferentes empresas. Un sistema GPS tiene controlados a los que aún están en carretera. Para acceder a la planta, cada trabajador ha de pasar un control de huellas dactilares. La seguridad es absoluta. Aquí llegan archivos clasificados de empresas importantes. Una vez ya entrarían dentro del triturador, el triturador empezaría a romper el documento a un tamaño que quede imposible el reconocimiento del mismo. Un circuito cerrado de televisión controla todo el proceso que se puede seguir desde una sala privada. El cliente aquí mismo puede coger y verificar en tiempo real cómo se están destruyendo sus documentos. Está incluso con esta cámara de aquí, realizando un zoom mediante este teclado, puede perfectamente observar que los documentos que están dentro de la cinta para destruirse pues son lo suyo. En la planta de trituración empiezan a salir los documentos reducidos a la mínima expresión. No podría recomponer nada. Además hay que tener en cuenta que la documentación se tritura con documentación de muchos clientes mezclada, de manera que hacemos un mix que es prácticamente imposible la reconstrucción del documento. Este es el resultado final, fragmentos de papel en los que apenas caben 3 o 4 letras.